Pues, welcome de nuevo. Recuerda que este pedo lo estoy haciendo en directo en Twitch. Y por si estás viendo el pinche video en el YouTube. Y así. Así que vamos a seguir leyendo el libro de la boticaria. Ya nos quedamos en el capítulo 5 el otro día. A ver si no se escucha tan fuerte la música del lobby. Creo que no. Me voy a bajar otro poquito más. Ahí. Bueno, capítulo 5, una habitación propia. Muy interesante. El hermoso eunuco dijo lamentable. Deliberadamente, Mao Mao lo siguió incómodamente por detrás mientras caminaba. No sé, señor, soy de origen humilde, debe haber algún error. ¿Quién diablos me enseñaría? Pensó, pero difícilmente había dicho las palabras si hubiera estado bajo tortura. Mao Mao me enseñó en actuar tan ignorante como pudo. No se empeñó. Tal vez su lenguaje estaba un poco apagado, pero ¿qué podría hacer al respecto? Alguien con unos orígenes tan mediocres no podía esperar nada mejor. Las sirvientas de menor rango eran tratadas de manera diferente dependiendo de si sabían leer o no. Las que sabían leer y las que no sabían, cada una tenía sus usos, pero si una podía leer y fingir ignorancia, esa era la manera de caminar por fin a línea del medio. El hermoso eunuco se presentó como Chingy. Su preciosa sonrisa sugería que no había daño en una pulga. Pero Mao Mao sintió algo sospechoso detrás de ella. ¿De qué forma podía pincharla tan despiadadamente? Chingy le había dicho a Mao Mao que callara y lo siguiera. Y eso se lo trajo a este momento. Mao Mao era consciente de que como sirvienta sin importancia, sacudiría la cabeza a Chingy podría ser lo último que hiciera con ella. Así que había hecho obedientemente lo que él le dijo. Estaba ocupada calculando lo que podía pasar a continuación y cómo lo manejaría. No era que podía adivinar lo que podía haber inspirado a Chingy a convocarla. Lo que seguía siendo misterioso era cómo la había averiguado el mensaje que ella había entregado a la consorte. Un trozo de tela colgaba con la indiferencia afectada de la mano de Chingy. Estaba adornado con un caracteres descuidados. Mao Mao no lo había dicho a nadie que sabía escribir. Y también había guardado silencio sobre sus antecedentes como boticaria y su conocimiento de los venenos. Nunca podía haberla rastreado por su escritura. Pensó que había sido cuidadosa para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor cuando entregó el mensaje. Pero tal vez había perdido algo. Haber sido vista por alguien, el testigo debe haber reportado una pequeña sirvienta con pecas. Sin duda Chingy había empezado a sondear a todas las chicas que podían escribir, recogiendo muestras de su caligrafía. Se podría intentar parecer a un usuario menos competente del pincel que uno, pero se mantendrían los signos reveladores y las características de identificación. Cuando esa búsqueda hubiera resultado en vano, se habría dirigido a las chicas que no sabrían escribir. Pedo sospechoso. ¿Cómo que pedo? Demasiado tiempo en sus manos. Mientras Mao Mao tenía esos pensamientos poco caritativos, llegaron a su destino. Era como ella podía haber esperado. El pabellón de la consorte Gyokuyo. Chingy llamó a la puerta y una plácida voz respondió: «Pasa». Así lo hicieron. Dentro descubrieron una hermosa mujer pelirroja, acunando amorosamente a un bebé con mechones rizados. Las mejillas del niño eran tan rosadas, su piel tenía el mismo tono pálido de la que su madre. Era la imagen de la salud mientras yacía dormida en los brazos de la consorte. «He traído a la que deseaba ver, milady». Chingy no hablaba de la manera jocosa de antes, sino que se comportaba con perfecta gravedad. «Gracias por las molestias». Gyokuyo sonrió, una sonrisa más delicada que la de Chingy, y asintió con la cabeza de Mao Mao. Estos sonidos del Zelda, del Ocarina of Time. «Gracias por las molestias». Cabeza. Mao Mao lo miró sorprendida. No poseo ningún puesto que justifique el reconocimiento, milady».
Escogió sus palabras con cuidado, tratando de no ofender, aunque al no haber nacido en una vida que la fuera necesaria tal cuidado, no estaba seguro de estar haciéndolo bien. Oh, pero lo haces, y haré mucho más de esto, para mostrar mi gratitud a ti y a la salvadora de mi hija. Estoy seguro de que ha habido algún malentendido. Tal vez se equivocó de persona, dijo Mau Mau, sintiendo que ella misma se puso a sudar frío. Estaba siendo educada, pero aún así contradecía a una consorte imperial. Deseaba que su cabeza permaneciera pegada a sus hombros, pero no quería ser parte de nada que involucrara a gente como esta, para ser presionada en cualquier tipo de servicio para cualquier tipo de nobleza o realeza. Shinji, atento a la precaución con el rostro de Gyuyo, mostró la tela a Momo con una floritura. ¿Eres consciente de que este es el material utilizado en la ropa de trabajo de las chicas de servicio? Ahora que lo mencionas, señor, veo el parecido. Ella se haría a la tonta hasta el amargo final, aunque sabía que era inútil. Hola, Duran, ¿cómo estás? Así es como que Sacre Blue. Ando aprendiendo a leer. ¿Cómo lo ves? A ver. Es más que un parecido. Esto vino del uniforme de una chica conectada al Chang de los asuntos de sastrería. El personal de servicio del palacio se agrupaba en 6 Chang, u oficinas principales de empleo. El Changfu, o servicio de guardarropa, se ocupaba de la dispersión de ropa, y era a este grupo al que Mau Mau, que en gran parte estaba encargado al hacer la colada. Pertenecía a la falda sin blanquear y llevaba coincidencia con el color de la tela de las manos de Shinji. Si alguien inspeccionara su falda, encontraría una costura inusual escondida cuidadosamente en el interior. En otras palabras, la prueba estaba allí antes que ellos. Mau Mau dudaba de que Shinji hiciera algo tan grosero delante de la consorte Gyuyo, pero no podía estar segura. Decidió que lo mejor era confesar antes de ser humillada públicamente. ¿Qué es exactamente lo que ambos quieren de mí?, preguntó. Los dos se miraron aparentemente tomando esto como confirmación. Ambos tenían la más dulce de las sonrisas en sus caras. El único sonido en la habitación era el aliento susurrante del niño dormido y casi tan suave el suspiro de Mau Mau. Al día siguiente, Mau Mau se vio obligada a empacar sus escasas pertenencias. Yolan y todas las demás mujeres que compartían la habitación con ella estaban celosas y la molestaban sin cesar sobre cómo se había producido este giro de los acontecimientos. Mau Mau solo podía sonreír y tratar de fingir que no era de gran problema. Mau Mau iba a ser una dama de honor de la consorte favorita del emperador. Ella, una palabra, lo había logrado. En una palabra lo había logrado. Capítulo 6. Nombre de este capítulo duró bien poquito. Bueno, sí, a lo mejor ya vieron el anime de esta de Mau Mau, pero pues estos son de los primeros capítulos, así que sí. Capítulo 6, probador de veneno. Shinji encontró esto como un giro muy agradable a los acontecimientos. La inusual chica que había visto por casualidad le ayudaría a resolver uno de sus muchos problemas. Lady Gyuyo, la consorte favorita del emperador, fue atendida por cuatro damas de compañía. Esto podía ser suficiente para una concubina de mala reputación, pero para una consorte de alto rango como Gyuyo parecía demasiado poco. Las damas de compañía, sin embargo, insistieron en que las 4 eran perfectamente suficientes para ocuparse de todo lo que había que hacer, y Gyuyo no parecía inclinada a pedir más sirvientes. Shinji entendió bien por qué eran así. La consorte Gyuyo era una persona alegre y generalmente tranquila, pero también era inteligente y cuidadosa. En el jardín de las mujeres, que era el palacio trasero, una mujer que recibía el favor del imperio y no sospechaba de los demás estaba en peligro mortal. De hecho, había habido varios intentos anteriores de matar a Gyuyo, en particular cuando quedó embarazada del niño que sería la princesa Lily. Esto Silson se ve raro. ¿Cómo que Silson si ya le cambié la categoría? A ver. Sí, dice yo Chati, no. A lo mejor porque se veía esta
la alerta antes de iniciar, pero porque me había equivocado. Y así, aunque al principio había tenido 10 damas de compañía, ahora tenía menos de la mitad de ese número. Típicamente, una dama solo traía a sus propios sirvientes cuando llegaba al palacio trasero. Pero Yokuyo había pedido un privilegio especial para traer a esa niñera. Nunca aceptaría a una sirvienta anónima de algún rincón lejano del palacio trasero como una de sus damas de compañía. Pero tenía su posición como una alta consorte en la que pensar. Seguramente podía aceptar al menos una mujer más. Y aquí fue donde la chica pecosa entró. Había salvado a la hija de Yokuyo. Seguramente la consorte no tendría aversión a ella. Lo que era más, la chica sabía algo sobre venenos. Eso lo podía ser útil. Siempre existía la posibilidad de que esta chica pecosa pusiera su conocimiento con fines malignos. Pero si intentaba algo, simplemente tendrían que acorralarla en algún lugar donde no podía hacer nada malo. Era todo simple. Era tan simple. Así es. Si todo lo demás falla, Shinji pensó con una sonrisa. Siempre podría usar sus encantos. Si le parecía tan repugnante como todos los demás, estuviera tan dispuestos a aprovechar de su belleza etérea. Pero no tenía intención de cambiar sus costumbres. De hecho, su apariencia fue lo que dio a Shinji su valor en la vida. Cuando uno se convierte en sirviente asignado a una señora específica y en dama de honor de la consorte favorita del emperador en eso, uno encuentra en su tratamiento mejora. Tratamiento mejora. Mamao, que hasta entonces había estado en la parte inferior de la jerarquía del palacio, se encontró de repente en el medio de la fila y se le dijo que su salario aumentaría significativamente, aunque una décima parte sería para su familia y otra décima parte para las comerciantes que habían vendido a esta vida. Un arreglo desagradable en su opinión. Un sistema creado para que los funcionarios codiciosos pudieran llenarse los bolsillos. También se le dio su propia habitación, pero muy lejos de los asignados alojamientos que había compartido en el pasado. De una mera alfombra de caña y una sola sábana para la ropa de cama. Se encontró con una cama de verdad. De acuerdo, ocupaba la mitad de su habitación, pero Mamao estaba francamente feliz de poder levantarse por la mañana sin pisar a sus compañeros de trabajo. También tenía un motivo más de celebración, aunque no lo sabía hasta más tarde. El pabellón de jade en el que vivía Yokuyo albergaba a otras 4 damas de honor además de Mamao. Una niñera había sido despedida últimamente, supuestamente porque la princesa estaba empezando a ser destetada. Pero Mamao pensó que tenía una idea de la verdadera razón. Era un número muy pequeño de mujeres, en vista de que la consorte Lijua tenía más de 10 damas de compañía atendiéndola. Las damas de Yokuyo se sorprendieron al descubrir que una de las personas menos importantes del palacio había sido elevada de repente a su colega. Pero nunca acosaron a Mamao de la forma que ella esperaba. De hecho, parecían simpatizar con ella. ¿Pero por qué?, pensó ella. Ella lo averiguaría pronto. Una comida del palacio llena de ingredientes tradicionales considerados del beneficio medicinal. Se sentó ante ella, una por una. Hong Ning, el jefe de las damas de honor de Yokuyo. Hong Niang. De verdad, pues se me olvida que esta madre es china. Observó la escena con disculpa, pero no dio ninguna indicación de que iba a detener lo que estaba pasando. Las otras 3 damas de honor también observaron con miradas de lástima. El lugar era la habitación de Yokuyo. Estaba decorado con lo más alto estilo y era donde la consorte comía todas sus comidas. Antes de que la comida llegara a ella, pasaría por las manos de muchos otros, y siendo la favorita del emperador, le correspondía considerar la posibilidad de que una o más de esas manos intenten envenenar el producto. Y por lo tanto era necesario un catador de alimentos. Todos estaban nerviosos por lo que había ocurrido al joven príncipe. Había rumores de que la princesa podía haber enfermado por el mismo veneno del que murió el niño.
Las damas de honor no habían sido informadas de cuál era la sustancia tóxica que había descubierto finalmente, y por lo tanto estaban comprensiblemente paranoicas de que pudieran estar en cualquier cosa o en todo. No habría sido extraño que viniera la humilde sirvienta que les enviaron a este momento, específicamente para probar comida. Como nada más que un peón desechable, Mau fue encargada no solo de probar las comidas de la consorte Gyukyuyo, sino también la comida para bebés servida a la princesa. En aquellas ocasiones en las que su majestad estaba presente, ella también era responsable de probar los lujosos alimentos que se les ofrecían. Después de que descubriera de que Gyukyuyo estaba embarazada, se le dio a entender a Mau de que había 2 casos separados de intento de envenenamiento. En uno de ellos, el catador se había bajado sin heridas reales, pero otro se había encontrado sujeto a una toxina nerviosa que había dejado sus brazos y piernas paralizados. El resto de las damas de honor habían tenido que, con mucho miedo y temblor, revisar ellas mismas la comida, por lo que francamente debían estar agradecidas por la llegada de Mau Mau. Mau Mau frunció el ceño mientras miraba el plato que tenía delante. Era de cerámica. Si tienen tanto miedo al veneno, deberían usar plata. Tomó un poco de verdura de escabeche en sus platillos y lo consideró de forma crítica. Olfateó, luego se lo puso en la lengua, probando si le causaba una sensación de hormigueo antes de tragarlo. No, hombre, un pinche bot. Te voy a funar, bot. Funau. Tragarlo. No creo que esté calificada para probar venenos. Reflexionó. Los agentes de acción rápida eran una cuestión, pero con respecto a las toxinas más lentas, ella esperaba hacer algo inútil. En nombre de la ciencia, Mau había acostumbrado su cuerpo a una variedad de venenos poco a poco y sospechaba de que quedaban pocos que pudieran tener un efecto serio sobre ella. Esto no era, digamos, una parte de su trabajo como boticaria, sino simplemente una forma de satisfacer su curiosidad intelectual. En Occidente, según escuchó, tenía un nombre para los investigadores que hacían cosas que no tenían sentido para la gente, científicos locos. Incluso su padre, que le había enseñado el oficio de boticario, se exasperó con sus pequeños experimentos. Cuando estuvo satisfecha de que no había efectos físicos perjudiciales y que no detectó ningún veneno que conociera, la comida pudo finalmente llegar a la consorte Gyukyuyo. Luego vendría la insípida comida para bebés. Creo que sería mejor cambiar los platos por unos de plata, les dijo al Honyang, lo más llanamente posible. Llanamente posible. Lo llamaron a la habitación de Honyang para dar información sobre su primer día de trabajo. La habitación de la jefa era generosa en tamaño, pero sin adornos, con ningún objeto frívolo, lo que demuestra la inclinación práctica de Honyang. Honyang, una atractiva mujer de pelo negro de no más de 30 años, dejó escapar su suspiro. Shinji realmente lo tenía todo planeado. Confesó con cierta pena que no había usado deliberadamente vajilla de plata por orden del eunuco. Mau tenía la clara sospecha de que también era Shinji quien le había ordenado que probara la comida. Se esforzó por no dejar que su ya fría expresión se convirtiera en una repugnancia total mientras escuchaba hablar a Honyang. No sé por qué decidiste ocultar tus conocimientos, pero es increíble que sepas tanto sobre venenos y medicinas. Si les hubieras dicho desde el principio que sabías escribir, podías haber conseguido mucho más dinero. Mi conocimiento viene de mi vocación. Yo era una boticaria, hasta que fui secuestrada y vendida a este lugar. Mis secuestradores recibían una parte de mi salario incluso ahora. La idea me revuelve el estómago. Mamá ya se había levantado y sus palabras llegaban con prisa, pero la jefa no la respondió. ¿Quieres decir que estabas dispuesta a soportar recibir menos de lo que valías para asegurarte de que tomaran una copa de vino menos cuando estaban de juerga? Honyang al parecer era más que
perceptivo para entender los motivos de Mamo. Mamo se encontró simplemente aliviada de que Hornian no le hubiera regañado por lo que dijo, sin mencionar que las mujeres sin distinción especial sirven un par de años y luego siguen su camino alegre. Hay muchos reemplazos por ahí. No tenía que entenderlo tan bien. Hornian tomó una jarra de la mesa y se la dio a Mau Mau. ¿Qué es esto?, preguntó Mau Mau. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, un dolor le atravesó la muñeca. Dejó caer la garra al suelo en su estado de shock. Una gran grieta se abrió, pasó a través de la vasija de cerámica. Oh, Dios mío, esto es una pieza de cerámica bastante cara. Ciertamente no es algo que una simple dama de honor pueda permitirse. Ya no podía hacer remesas a su familia con esto colgando sobre su cabeza. De hecho, probablemente deberíamos darle una factura. Deberíamos darle una factura. No, mamó. Mamó entendió inmediatamente lo que Hornian estaba diciendo y la más mínima sonrisa irónica se deslizó sobre su rostro. Que de otra manera no tendría expresión. Mis profundas disculpas, dijo. Por favor, dedúzalo de mi cantidad de mi salario que se envía a casa cada mes. Y si esto no es suficiente, por supuesto, tome de mi propia parte también. Gracias, me aseguraré de que la matrona de las mujeres sirvientes sepa hacer eso. Y una cosa más, Hornian puso la garra rota de nuevo en la mesa antes de tomar un rollo de madera de un cajón y escribir en él con rápidos y cortos golpes. Esto detalla su salario adicional como catador de alimentos. Paga por riesgo podría llamarse así. La cantidad era casi igual a la que Mamó recibía actualmente. En la medida en la que se tomaría nada para pagar a sus captores, Mamó salió ganando. Esta chica sabe cómo usar la zanahoria, pensó mientras se inclinaba profundamente y salía de la habitación. ¿Cómo que la zanahoria? Ya estamos en el capítulo 7. Rama. Las 4 damas de honor que siempre habían asistido a la consorte Yokuyo eran excepcionalmente trabajadoras. Por supuesto, el pabellón de Jade no era el lugar más grande, pero lo mantenían zumbando limpiamente, solo ellas 4. Las chicas del Changwin, el servicio de limpieza, las encargadas de mantener las habitaciones limpias, venían a veces, pero en general las 4 damas de honor se encargaban de la limpieza y el orden. Eso no era para que conste algo que las damas de honor solían hacer. Todo esto significaba que la nueva chica Mamó tenía poco que poseer, aparte de probar la comida. Además de Hornian, ninguna de otras damas de honor le pidió a Mamó que hiciera nada. Tal vez se sentía mal porque ella estaba atascada en el trabajo más desagradable, o tal vez simplemente no querían que se inmiscuyera en su territorio. Cualquiera que fuera la razón, incluso cuando Mamó se ofreció a ayudar, la rechazaban gentilmente con un «Oh, no te preocupes por eso», y la instaban a volver a su habitación. ¿Cómo se supone que voy a instalarme aquí? Encerrada en su habitación, era convocada 2 veces al día para las comidas, una para el té de la tarde y cada pocos días para probar uno de los suntuosos banquetes que se ofrecían cuando el emperador venía a llamar. Eso era todo. Hornian fue lo suficientemente amable para tratar de encontrar pequeñas tareas para Mamó, pero nunca fueron nada difícil y no lo ocuparon por mucho tiempo. Además de sus deberes de degustación, encontró que sus propias comidas se volvían más elaboradas. Los dulces que ofrecían en el té, y cuando había extras, se enviaban a Mamó, y como ya no trabajaba como una hormiga como antes, todos esos nutrientes extras se fueron a la carne. Me siento como una especie de ganado. Su nuevo nombramiento como catadora de alimentos había traído consigo otra cosa que a Mamó no le gustaba. Simplemente había sido bastante delgada, pero esto siempre había sido bastante delgada. Pero esto significaba que si un veneno le hacía consumir, sería difícil de detectar. Lo que era más, la dosis de cualquier toxina que pudiera ser mortal era proporcional al tamaño del cuerpo. Un poco de peso extra podría mejorar sus posibilidades de supervivencia. En la mente de Mamó no había manera de que pudiera pasar por alto un veneno tan poderoso como para hacer que desperdiciara.
y mientras tanto confiaba en que podía sobrevivir a una dosis normal fatal de muchas toxinas. Pero nadie a su alrededor parecía compartir su optimismo, solo veían a una pequeña y delicada niña siendo tratada como un peón desechable. Y se compadecían de ella por ello. Así que la pincharon con conge incluso cuando estaba llena. ¿Cómo que conge? ¿Qué es eso? Cuando estaba llena y siempre le dieron una porción extra de vegetales. Me recuerdan a las chicas de los burdeles. Mamá podía ser fría, reticente y poco sentimental. Por alguna razón las mujeres siempre se habían fijado en ella. Siempre tenía un regalo extra o un poco de algo para que ella comiera. Aunque mamá no se daba cuenta, había una razón por la que la gente estaba tan inclinada a mirarla con buenos ojos. Corriendo a lo largo de su brazo izquierdo había una colección de cicatrices, cortes, puñaladas, quemaduras y lo que parecía una arrepentida perforación con una aguja. Es decir, para otros, Mau parecía una chica pequeña, delgada, heridas en los brazos. Sus brazos estaban frecuentemente vendados, su cara a veces pálida y de vez en cuando se desmayaba. ¿Cómo que se desmayaba? La gente simplemente asumía con una lágrima en los ojos que su frialdad y reticencia eran resultado natural del tratamiento que había sufrido hasta ese momento de su vida. Habían abusado de ella, estaban seguros, pero estaban equivocados. Mamos había hecho todo eso a sí misma. Lo que más le interesaba era descubrir los efectos de varios medicamentos, analgésicos y otros brebajes de primera mano. Tomaba pequeñas dosis de veneno para acostumbrarse a ellos y sabía que se dejaba morder por serpientes venenosas. En cuanto a los desmayos, bueno, no siempre tenía la dosis correcta, por eso las heridas se concentraban en su brazo izquierdo. Era preferible a su miembro dominante, el derecho. Nada de esto surgió de ninguna tendencia masoquista al dolor, sino que se alimentaba enteramente de los intereses de una muchacha cuya curiosidad intelectual se inclinaba demasiado hacia los medicamentos y los venenos. Había sido una carga para su padre al tener que lidiar con ella durante toda su vida. Y fue él quien enseñó a Mau sus letras y la intuyó primero en los caminos de la medicina, con la esperanza de que viera un camino en la vida que no fuera la prostitución. Aunque se había visto obligada a criarla en el barrio rojo y sus alrededores, cuando se dio cuenta de que tenía un estudiante demasiado apto en sus manos, ya era demasiado tarde y las calumnias sobre él ya habían empezado a extenderse. Hubo unos pocos que lo entendieron, solo unos pocos, pero la mayoría dirigió miradas frías y duras al padre de Mau. Nunca imaginaron ni por momentos de que una niña a su edad podría hacerse daño a sí misma en nombre de la experimentación. Y si la historia parecía completa, después de sufrir largos abusos a manos de su padre, esta pobre niña había sido vendida al palacio de atrás, donde ahora iba a ser sacrificada para descubrir veneno en la comida de la consorte. Una historia triste en efecto. Así es. Y una en la cual el protagonista no era consciente. Voy a hacer una cerda a este paso. Cuando mamá comenzó a preocuparse por esta posibilidad en particular, sus heridas se agravaron por un visitante no deseado. Es bastante tarde para ti, dijo la consorte Gyokuyo, cuando un recién llegado entró en la habitación. El visitante en cuestión era un eunuco con aspecto de ninfa, esta vez con uno de sus compatriotas. El hermoso joven evidentemente hizo rondas de rutina en las habitaciones de las consortes superiores. Mamá probó los dulces que el compatriota había traído como veneno, y luego se retiró discretamente detrás de la consorte Gyokuyo, donde se reclinó en una tumbona. Mamá estaba sustituyendo a Honyang, que había ido a cambiar el pañal a la princesa. Eunucos estos hombres pueden haber sido, pero aún así no se les permitía una audiencia con la consorte sin la presencia de una dama de compañía. Sí, se ha dicho que la tribu de los barros ha sido sometida con éxito. Lo ha hecho, ¿y qué va a salir de ello? Los ojos de Gyokuyo brillaban de curiosidad. Ese tema era más que suficiente para excitar el interés de
un pájaro atrapado en la jaula que era el palacio trasero. Aunque era la favorita del emperador, Gyukyuyo era también todavía joven, no más de un par de o 30 años mayor que la propia Mau Mau, según lo entendía Mau Mau. No estoy seguro de que sea apropiado discutir delante de la dama como tú. No estaría aquí si no pudiera soportar tanto lo bello como lo terrible de este mundo, dijo Gyukyuyo con audacia. Shinji echó un vistazo a Mau Mau, una mirada de evaluación que se desvaneció rápidamente. Insistió en que no había nada interesante sobre el tema, pero procedió a hablar del mundo fuera de la jaula. Unos días antes, una banda de guerreros había sido enviada por la información. A ver, porque usaron un canje. Así es, ya estoy aprendiendo a leer. A ver, ¿dónde me quedé? Unos días antes, una banda de guerreros había sido enviada con la información de que una tribu estaba una vez más tramando algo malo. Este país era una gran parte pacífico, pero asuntos como este a veces estropeaban su tranquilidad. Los guerreros lograron hacer retroceder a los exploradores bárbaros que se habían aventurado en el territorio. Sin pensar una baja, los problemas comenzaron en el camino a casa. La comida del campamento estaba comprometida y casi una docena de hombres se intoxicaron. Muchos más estaban profundamente desmoralizados. Habían obtenido las provisiones en el pueblo cercano justo antes de entrar en contacto con los bárbaros. Las aldeas de esta zona eran técnicamente parte de la nación de Mau Mau, pero históricamente no estaban sin sus vínculos con las tribus bárbaras. Uno de los soldados armado arrestó al jefe de la aldea. Varios aldeanos que intentaban resistir fueron asesinados en el acto por conspirar con los bárbaros. El resto de los aldeanos conocerían su destino después de que se determinara lo que le sucedería al jefe. Cuando Shinji entregó este resumen de los acontecimientos, tomó un sorbo de té. Eso es indignante. Mau Mau quería agarrar su cabeza con las manos. Deseaba no haber oído nunca la historia. Había tantas cosas en el mundo que uno sería más feliz sin saberlas. La ninfa vio el surco de enfrente y le volvió al fino rostro. No me mire a mí. Ah, sí, los deseos hicieron que las cosas fueran así. Los labios de Shinji formaron un suave arco mientras tomaba la expresión de Mau Mau. Casi parecía estar provocándola con su sonrisa. ¿Tienes algo en mente? Era como una orden para decir algo, así que ella tenía que encontrar algo que decir. ¿Importaría siquiera? Se preguntó. Pero una cosa era segura. Si no se decía nada, al menos un pueblo desaparecería del mapa de la frontera. Solo te ofrezco mi opinión personal, dijo Mau Mau. Y cogió una rama de un jarrón cercano en el que se había colocado algunas flores. Esta rama, que no tenía flores, era de un rododendro, el mismo tipo de la rama en el que Mau Mau había dejado su mensaje. Arrancó una hoja y se la puso en la boca. ¿Es sabroso?, la consorte Gyukyuyo preguntó, pero Mau Mau sacudió la cabeza. No, señora, tocarla puede inducir náuseas y dificultad para respirar. Y sin embargo acabas de tenerlo en la boca, dijo Shinji con una mirada penetrante. No tienes que preocuparte, le dijo Mau Mau al eunuco, poniendo la rama sobre la mesa. Pero verás, incluso aquí en los terrenos del palacio trasero hay plantas venenosas. El veneno de rododendro está en las hojas, pero otros contienen sus toxinas en las ramas o raíces. Algunos liberan veneno y si las quemas. Estos indicios, sospechaba Mau Mau, serían suficientes para llevar a los eunucos y al asunto Gyukyuyo a donde ella quería que fueran. Al astuto Gyukyuyo. ¿Cómo que astuto? Ahí está mal, ¿no? Se están refiriendo a la concubina Gyukyuyo. Sería a la astuta. A pesar de dudar de que fuera necesario continuar, lo hizo. Cuando acampaban, los soldados hacen sus platillos y fogatas con materiales locales. ¿No es así? Ah, dijo Shinji. Pero eso, añadió Gyukyuyo, significaría que los aldeanos habían sido castigados injustamente. Mau vio como Shinji se
frotaba la mejilla pensativamente. No sé lo importante que es este Chingy, pero ella esperaba que él pudiera ayudar de alguna manera, aunque fuera de poca importancia. Honian regresó al palacio con la princesa Lingli y Mao Mao dejó de la habitación. Ya estamos en el capítulo 8, vamos 2 capítulos leídos. Capítulo 8, Poción de amor. Estaba el joven con su belleza inhumana y su perpetua sonrisa de ninfa. Incluso en la forma en que se sentó en el sofá envuelto en tela de la sala de estar fuera elegante. ¿Qué quiere hoy?, pensó Mao Mao. Su frío desapego no era compartido por las 3 damas de honor, que se sonrojaron y se fueron a preparar el té para el huésped. Mao Mao podía oírlas discutir en su habitación de al lado sobre quién tendría el honor de prepararlo. Finalmente, una exasperada Honian preparó la bebida a ella misma. Enviando a las otras 3 damas a sus habitaciones, se fueron con los hombros caídos en un cuadro de abatimiento. Mao Mao, el catador de alimentos, cogió la taza de té de plata y dio una delicada olfateada antes de tomar un bocado de té. Chingy la había estado observando todo este tiempo, y eso la puso inquieta. Entrecerró los ojos para no tener que mirarle a los ojos. La mayoría de los jóvenes estarían satisfechos de tener la atención de un hombre tan bueno, incluso si fuera un eunuco. Pero no Mao Mao. Ella no compatía mucho con los intereses de la gente común. Así que incluso si reconocía intelectualmente que Chingy era intensamente hermosa, ¿cómo que hermosa?, todavía lo observaba en una mudanza. ¿Cómo está eso? Alguien me dio unos dulces. ¿Serías tan amable de probarlos también? Chingy indicó que una cesta llena de boase. Mao tomó uno de los bollos y lo abrió, descubriendo un relleno de carne picada y vegetales. Dio una olfateada. Tenía un ligero olor medicinal que reconoció. Era el mismo que el refuerzo de resistencia del otro día. Un afrodisíaco, dijo. ¿Se puede saber sin problema? No es dañino hablar de ello. Adelante, llévatelos a casa, disfrútalos. No creo que puedas, sabiendo de quiénes vienen. En efecto, creo que podrías tener una visita esta noche. Mao Mao se aseguró de sonar totalmente indiferente. Chingy, que claramente no esperaba esta reacción, se había perdido. Tuvo suerte de que ella no le echaría su mirada de lombriz, dándole un panecillo para probarlo cuando supo que había afrodisíacos en él. Quedaba la pregunta de quién le había dado el baose. La consorte Gyukyuyo se rió al escuchar su conversación. Su voz como el tintineo de una campana. La princesa Lingli dormía tranquilamente a sus pies. Mao Mao se inclinó e hizo salir de la habitación. Un momento, por favor. Necesito algo más, señor. Chingy y Gyukyuyo compartieron una mirada y luego asintieron con la cabeza. Parecían que ya habían discutido lo que estaba pasando y que involucraba a Mao Mao. Quizás podrías hacer una poción de amor. Por un instante los ojos de Mao Mao se ilusionaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué se supone que significa esto? No podía imaginar lo que quería con tal cosa, pero el tema era uno que estaría más que feliz de entretener. Obligándose a no sonreír, respondió: necesito 3 cosas: herramientas, materiales y tiempo. ¿Podrías hacer una poción de amor? Oh, sí podría. Chingy se preocupaba qué pasaba. Sus cejas se arrugaron como ramas de sauce caídas y cruzó los brazos. Chingy era una persona tan bella que algunos decían que si hubiera nacido mujer podría haber tenido el país bajo su pulgar. Él mismo sabía que si realmente lo deseaba podría haber convencido al mismísimo emperador para que afirmara que el género no significaba nada, pero ese pensamiento no le proporcionaba ningún placer. Hoy en día, mientras recorría el palacio trasero, se había encontrado una vez más con el objeto de algo parecido a un llamado de atención.
por parte de una de las consortes de rango medio y dos de las de rango inferior, e incluso por parte de dos oficiales masculinos separados en el palacio, uno militar y otro burocrático. El oficial militar que le había dado incluso dim sum con un tónico de resistencia, así que Chingy decidió renunciar a sus rondas de esta noche y retirarse a sus habitaciones en el palacio. No estaba holgazaneando, era para su propia protección. Rápidamente anotó algunos nombres en el pergamino que estaban abiertos en su escritorio, los nombres de los consortes que le habían llamado hoy. Incluso tenía pocas visitas del emperador. Era muy audaz por parte de una mujer tratar de invitar a otro hombre a su dormitorio. La lista de Chingy no era un uniforme oficial, pero sospechaba que sería aún menos probable que recibieran una visita imperial después de esto. Se preguntaba cuántos de los pajaritos atrapados en la jaula entendían que su propia belleza era una piedra de prueba para las mujeres del palacio trasero. Las mujeres fueron elegidas para ser consortes basándose en sus antecedentes familiares, pero la belleza y la inteligencia también jugaron su papel. Comparada con las dos primeras cualidades, la inteligencia era más difícil de medir. También necesitaban una educación adecuada a una madre de la nación y por supuesto debían ser perspectiva casta. El emperador, un pequeño desagradable ajuste había hecho que Chingy el estándar para seleccionar a sus consortes. De hecho, fue Chingy quien recomendó a Gyokugyo y a Lihua. Gyokugyo era considerado y perspicaz. Lihua era más emocional, pero tenía modales intachables. Y ambos, porque siempre lo ponen como que fueran güeyes. Y ambos tenían una lealtad incuestionable a su majestad, sin una sombra de sentimientos adversos. La consorte Lihua, sin embargo, ahora parecía no tener lugar en la adoración de su majestad. Sí, fue la que se enfermó y valió madres. El emperador podía haber sido el maestro de Chingy, pero también era, en opinión de Chingy, terrible. Creó concubinas basándose únicamente de su utilidad para él. Para el país, las dejó embarazadas y cuando los niños no mostraban aptitudes, las soltaba. En el futuro, Chingy suponía que el afecto imperial continuara inclinándose cada vez más hacia Gyokugyo. La muerte del joven príncipe había marcado la última visita del emperador a Lihua, que ahora parecía tan insustancial como una fantasma. Lihua no era la única consorte para la que parecía que su majestad ya no tenía ninguna necesidad. Esas mujeres serían devueltas tranquilamente a sus casas en el momento oportuno, o bien regaladas como esposas a varios funcionarios. Chingy sacó un papel particular de su pila. Se refería a una consorte media del cuarto rango superior, Fuyou. Por su nombre acababa de ser prometida en matrimonio al líder del asalto de la tribu bárbara en reconocimiento de su valor militar. A decir verdad, apreciaba menos la energía destructiva del enemigo que la contención de ciertos elementos de mal genio entre sus propias tropas. El hecho de que cierta pequeña aldea fuera culpada y castigada por algo que había hecho no era hecho de que se hubiera hecho público. Así era la política. Ahora bien, me pregunto si todo saldrá bien. Si todo saliera como él había calculado en su cabeza, no había problemas, aunque tenían que apoyarse en la fría boticaria para que le ayudara con algunas cosas. Ella había resultado ser más útil de lo que esperaba. No era la única que no mostraba un deseo especial por él, pero era la primera en considerarlo como si estuviera viendo un gusano. Parecía creer que escondía bien el sentimiento, pero el desdén era evidente de su rostro. Chingy sonrió a pesar de sí mismo, esa sonrisa como el néctar del cielo. Algunos decían contenía solo un indicio de algo malo. Él no era masoquista como tal, pero encontraba intrigante la reacción de la chica. Se sentía como un niño con un juguete nuevo. Sí, ¿a dónde nos llevará todo esto? Chingy puso los papeles bajo un peso y decidió irse a dormir. Se aseguró de cerrar la puerta con llave por si tenía alguna visita no
invitada durante la noche. La gente hablaba de curar todo, pero en realidad no había ninguna medicina que lo curara todo. Su padre siempre había insistido en ello, pero mamá había admitido que había pasado por una fase en la que ella había rechazado su reclamación. Ella quería crear una medicina que pudiera funcionar en para cualquier condición. Esto fue lo que la llevó a infligirse a sí misma esas feas heridas, y de hecho resultó a la creación de algunas nuevas medicinas, pero la verdadera panacea no era más que un sueño. Por mucho que odie admitirlo, la historia de Shinji le trajo fue suficiente para despertar el interés de Mamao. Desde que llegó al palacio de atrás, no había podido hacer mucho más que un dulce té de amacha, que es té de amacha. Para su sorpresa, una variedad de hierbas medicinales creció en los territorios del palacio trasero, pero carecían de los implementos necesarios para hacer uso apropiado de ellas. Y tratar de hacer algo con ellas habría atraído una atención indeseable en sus abarrotados cuartos de todos modos. Así que se forzó a sí misma a dejar las plantas en paz. Esto era lo que más le gustaba de tener propia habitación. Ahora solo necesitaba cosas para ir a recoger los ingredientes. La lavandería era una conveniente. Sospechaba de que Honyang se encargaría pronto de que Mamao se encargara de la colada. Como que la colada. Mamao el gallina. Ahora llego a la habitación que le habían dicho que era del médico, aparentemente para entregar la ropa limpia. Entró en la habitación para descubrir al lamentable curandero junto con el eunuco que tan frecuentemente acompañaba a Shinji. El doctor tenía un bigote que le hacía parecer un pez louche, que acarició mientras le daba a Mamao una mirada de apreciación. Parecía preguntarse qué hacía esta pequeña mujer en su territorio. Le agradeceré que no me mire tan fijamente a una joven, pensó Mamao. El eunuco en comparación era tan educado como si Mamao fuera su propia maestra. Llevándola con gracia a la habitación, cuando Mamao vio el espacio rodeado de botiquines por 3 lados, se sintió abrumada por la sonrisa más grande que había sonreído desde que llegó al palacio trasero. Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos rebosaron y sus labios pasaron de una línea delgada e implacable a su suave arco. El eunuco la miró sorprendido, pero ¿qué le importaba? Miró las etiquetas de los cajones, haciendo una especie de baile cuando vio una farmacéutica especialmente inusual. La alegría era simplemente demasiado para mantenerla dentro. ¿Estaba bajo algún tipo de hechizo? Mamá había estado consintiendo este arrebato por una buena media hora sin saber que Shinji había aparecido en la habitación. La miró con una mezcla de curiosidad y puro desconcierto. Mamá fue la fila por fila, recogiendo cualquier ingrediente que pudiera usar. Cada uno fue una bolsa separada con el nombre escrito cuidadosamente en el paquete. En una época en la que la mayoría de la escritura aún se hacía en rollos de tiras de madera, el uso tan extenso de papel era un lujo. El médico con bigote de cerdo entró a hurtadillas en la habitación preguntándose quién o qué había allí, pero el eunuco le cerró la puerta. El nombre del eunuco, según Mamao, era Gao Shun. Tenía un semblante firme y un cuerpo bien construido. Así no hubiera estado aquí en el palacio de atrás, seguramente lo habrían tomado como una especie de oficial militar. Parecía ser el ayudante de Shinji y se le veía a menudo en su compañía. Gausho educadamente trajo cualquier medicina que estuviera en cajones demasiado altos para que Mamao la alcanzara. Su superior, mientras tanto, no hizo nada. Mamao mantuvo una expresión naturalmente, pero en privado deseaba que si no iba a ser útil, se fuera. Mamao vio a un hombre familiar en uno de los cajones más altos. Se agarró del cuello para ver mejor. Gausho le pasó el material y ella lo miró con un asombro. Varias pequeñas semillas descansaban en la palma de su mano. Eran exactamente lo que necesitaba, pero no había suficiente.
Necesito más de estas. Entonces simplemente las conseguiremos, dijo el eunuco indolente con una sonrisa indulgente como si fuera tan fácil. Son todo el oeste, luego más al oeste, luego al sur. El comercio es la cosa. Comprobamos los bienes que entran y sospecho que encontraremos algunas. Shinji tomó una de las semillas entre sus dedos. Parecía la semilla de un albaricoque, pero tenía un aroma único. ¿Cómo se llama? Cacao, respondió Mau Mau. Cacao. Capítulo 8. Cacao. Llevo 55 minutos. Digo, capítulo 9. Ya no más terminó este capítulo y quedó el pedo. Al menos ahora comprendo su eficiencia, dijo Shinji con una mirada molesta a Mau Mau. Como yo, dijo Mau Mau. Shinji miró casi abrumado por la catastrófica escena que tenía delante. Uy, dijo, y no había ningún indicio de habitual sonrisa distinta. Solo había fatiga en su cara. ¿Cómo sucedió Aquí esto? estoy, perras, y traje regalos para todos. Hola, Coffee, welcome. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Estoy aquí leyendo, pero ya no voy a terminar este último capítulo. Capítulo 9. Para responder a esta pregunta tendremos que retroceder en el tiempo unas pocas horas. El cacao que le enviaron ya no estaba en forma de semilla, sino que había sido pulverizado. Todos los demás ingredientes que mamá había pedido ya habían llegado a la cocina del pabellón de Jade. 3 de las damas de honor estaban ocupadas intentando mirar, pero una palabra de Hong Miang las envió corriendo de vuelta a su trabajo. Leche, mantequilla, azúcar, miel, bebidas alcohólicas, destiladas y frutos secos, y algunos aceites derivados de hierbas aromáticas para dar a todo un olor agradable. Todos ingredientes nutritivos y caros, y todos útiles en un brebaje de resistencia. Mamao había probado el cacao solo una vez. Había estado en una forma endurecida y endulzada llamada chocolate, y lo había recibido de una de las prostitutas. Era un trozo del tamaño de la punta de su dedo, pero al comerlo sintió que había bebido una taza entera en un licor especialmente fuerte. La dejó extrañamente mareada. El chocolate era, según explicó la mujer, un regalo de un cliente especialmente desagradable que esperaba comprar el afecto de una chica vendida a la prostitución, ofreciéndole el raro regalo. Cuando la chica notó el estado alterado de Mamao, sin embargo, se enfadó profundamente y la señora del burdel le prohibió al cliente volver. Más tarde salió a la luz que... perdón por llegar tarde, es que me distraje jugando Hollow Knights. ¿Tú tienes el Hollow Knights? O sea, ya mañana voy a ver si continúa el del Silson. Solo que ahora quería leer, porque como estoy leyendo el de la boticaria, tenía que continuar el pedo. Una empresa comercial había empezado a vender el material como afrodisíaco. Mamá había conseguido obtener un puñado de semillas desde entonces, pero nunca las había usado como medicina. Nadie en el distrito de la Luz Roja vino al boticario buscando algo tan extravagante para un simple medicamento. Incluso ahora, Mamá recordaba el chocolate por la forma en que había sido endurecido con aceite y grasa. Su amplia experiencia con una eléctrica colección de medicinas y venenos en todos sus derivados, sabores y aromas. Anotó sus diversos sabores y aromas. Naturalmente también le dio un excelente recuerdo de los ingredientes. Todavía era la temporada de calor. Ella sospechaba de que la mantequilla no se fijaría bien, así que decidió cubrir algunas frutas en su lugar. Un poco de hielo sería perfecto, pero eso era imposible y no estaba en la lista de ingredientes. En su lugar pidió que se preparara una gran jarra de agua sin hielo. Estaba llena hasta la mitad con agua. A medida que el agua se evaporaba, el interior de la jarra se enfriaba más que el aire exterior, lo suficientemente frío para ayudar a endurecer las grasas. Mamó sumergió una cuchara en la mezcla y probó un poco de ella. Era un amargo y dulce al mismo tiempo. Y su lengua conocedora también detectó elementos que mejorarían el estado de ánimo.
Era mucho más resistente a cosas como el alcohol y las toxinas. Ahora que cuando probó la primera vez el chocolate y no le afectó tanto, pero aún así podía decir que ella que era algo poderoso. Tal vez debería hacer las porciones un poco más pequeñas. Cortó la fruta por la mitad con una simple cuchilla y luego la sumergió en un líquido marrón. Las puso en un plato y luego las puso en la jarra. Puso una tapa en la jarra y luego las cubrió con una estera de paja para esconderla. Lo único que quedaba era esperar a que el chocolate se endureciera. Chi vendría a recogerlo esta noche. Eso sería tiempo suficiente. Supongo que tengo pequeño extra. Como siempre aquí estoy, pana. Sí, ya he visto que has llegado. Es que como estoy leyendo y el pedo lo voy a subir a YouTube, pues me lo termino de leer una página ya que... Y ya cuando termino de leer la página leo los comentarios. A ver, continuemos. No había usado todo el líquido marrón. Los ingredientes eran extremadamente caros y era bastante nutritivo. Afrodisíaco o no, tenía un efecto mínimo en Mau Mau, así que decidió comerlo ella misma más tarde. Cortó un poco de pan en cubos y los empapó en el material. De esa manera no tendría que preocuparse por ningún proceso de enfriamiento tampoco. Puso una tapa en el frasco de líquido de cacao y lo puso en la estantería. El resto de los ingredientes los puso en su propia habitación y luego se dirigió al área de lavado. Para limpiar los utensilios debería haber puesto el pan mojado en su habitación también, pero estaba pensando en otras cosas. Tal vez su prueba de sabor había dejado un poco ebria. Bueno, ya era demasiado tarde. Sucedió después de eso, mientras Mamou estaba fuera haciendo recados para Honiak, parando en el camino para recoger algunas hierbas medicinales para ella, el pan y el hecho de que debería de haber ido a la estantería fueron expulsados de la mente de Mamou. Regresó con una cesta de ropa llena de hierbas, completamente satisfecha consigo misma, solo para ser saludada por Honiak y la consorte Gyugyuyo, con un aspecto mortalmente pálido y bastante perturbado. Respectivamente, Gaoshu también estaba allí, lo que implicaba que Chingy estaba en algún lugar. Honiak solo podía poner una mano en su frente y señalar la cocina, así que Mamou presionó su cesta de la ropa en los brazos de Gaoshu, así presionó y se dirigió a ella. Descubrió a Chingy con aspecto de estar enfadada. La forma delicada de decirlo sería decir que una gran mezcla de colores durazno y rojo claro se extendió ante ella, lo que significa más claramente que tres damas de honor estaban todas apoyadas una contra otra, profundamente dormidas. Sus ropas estaban desordenadas, sus faldas desaliñadas, revelando las viscos destellos en muslos. Lancivos destellos en muslos. ¿Qué ha pasado aquí? Honiak exigió a Mamou. ¿Cómo que tienes una idea, Kofi? ¿Cuál idea? A ver, estaba jugando Hollow Knight y me distraje. A ver. A ver, mi idea, pues sí. Nada más que estás llegando tarde porque ya me lo voy a acabar el pedo. A ver, me temo que no soy la más indicada para responder a esta pregunta. Respondió. Se acercó a las tres jóvenes y se agachó, les bajó las faldas y las examinó. Está bien, este intento falló. Honiak, sonrojándose furiosamente, golpeó a Mamou en la parte posterior de la cabeza. Sentado en la mesa estaba el pan de color marrón. Faltaban 3 piezas. Las chicas las habían confundido con tentempié de la tarde. El cansancio la alcanzó después de haber acostado a cada una de las chicas en su propia habitación. En la sala de estar, Gyugyuyo y Chingy miraban con asombro el pan de chocolate. ¿Este es un afrodisíaco?, Gyugyuyo preguntó. No, señora, esto es... Mamou le dio la fruta cubierta de chocolate, aproximadamente 30 piezas, cada una del tamaño de una uña de pulgar. ¿Qué es esto entonces?, preguntó Chingy. Se suponía que era mi merienda de la cama. Todas parecían retroceder un poco en eso. ¿Había dicho algo malo? Gaoshu y Honiak parecían no poder creer lo que venía en sus ojos.
Estoy muy acostumbrada a los licores y a los estimulantes, así que no los siento mucho. Mamá una vez, en nombre de la ciencia, encurtió una serpiente venenosa en alcohol y la bebió, por lo que se le puede llamar con seguridad una bebedora experimentada. Consideraba el alcohol como una especie de medicina. Cuanto más sustentable eran nuevas formas de estimulación, mejor medicina funcionaba en una. Tomé este pan, por ejemplo. Aquí en el pabellón de Jade pasó por un afrodisíaco, pero ella tuvo que pensar que en la tierra de donde provenían los ingredientes sería sustancialmente menos efectivo. Así es. Shinji tomó uno de los trozos de pan y lo miró con dudas. Me pregunto si podría haber probado trozo con seguridad. Entonces dijo, no, señor, no lo haga. Honyan y Gosho lloraron casi al unísono. Mao pensó que era la primera vez que escuchaba hablar a Gosho. Shinji volvió a poner el pan en su sitio, remarcado que solo había estado bromeando. Por supuesto, habría sido inapropiado para él consumir un afrodisíaco conocido en presencia de la consorte favorita del propio emperador. Pero quizás incluso al punto casi nadie podría haberse resistido a él si se hubiera acercado a ella con esa sonrisa de ninfa y un rubor en sus mejillas. Su cara, aunque solo fuera su cara, Momoa reflexionó, le dio crédito. Quizás debería hacer algo para su majestad, dijo Gyokyo. Con diversión podría alejarlo de sus costumbres habituales. Lo más probable es que funcione 3 veces mejor que una típica medicina para la resistencia, le informó Mao. En esto la cara de Gyokyo tomó un aspecto difícil de leer. 3 veces murmuró algo sobre si podía aguantar tanto tiempo, pero los presentes no lo escucharon. Parecía que no era fácil ser concubina. Mao puso los afrodisíacos en un frasco tapado y se los dio a Jinchi. Son bastante potentes, así que recomiendo tomarlos de uno en uno. Tomar demasiados podría sobreestimular el flujo sanguíneo y producir una hemorragia nasal. Además, el consumo debe limitarse a cuando el paciente está solo con su pareja. Con esas instrucciones debidamente transmitidas, Shinji se puso de pie. Gosho y Honyan dejaron la habitación para prepararse para su partida. La consorte Gyokyo también asintió con la cabeza y se fue con la princesa dormida en un cargador. Cuando mamá fue a limpiar el plato de pan, olió un dulce aroma desde atrás. Si es por si las dudas que ya no esté, buen provecho, Kofi. Gracias, te he metido en un buen lío. La voz era dulce, también como la miel. Mamá sintió que se levantaba el pelo y algo frío le apretaba el cuello. Se giró a tiempo para ver a Shinji saludándola al salir de la habitación. Lo entiendo, cuando miró el plato descubrió que faltaba uno de los trozos de pan. Tenía ni idea de dónde estaba. Solo esperó que nadie salga herido, murmuró Mao, pero no parecía pensar que tuviera mucho que ver con ella. La noche no era joven. Pues ya llegué al capítulo 10 y ya no llegó Clau. Híjole, ya no me alcanzó. Así que pues ni modo. Ahí para la otra. Aquí lo voy a dejar. Y recuerda que si estás viendo la repetición en YouTube y viste que estaba respondiendo comentarios, es porque estoy haciendo la transmisión en el Twitch porque estos son exclusivos para el Twitch. Y ya nomás en el YouTube hago subo el capítulo. Bueno, resubo el video pues. Así que ahí nos vemos. Buenas noches. Ya vi quién está ahí en la lista de ¿cómo se llama? De viewers. Así que ahí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.